La política es el arte de hacer lo posible, pero para conseguirlo hay que hacer lo imposible. Amigos y amigas de Onda Cero La Palma, nos hemos citado con el portavoz del Partido Socialista en el Cabildo Insular de La Palma, con Borja Perdomo, aquí en el municipio de La Villa y Puerto de Tazacorte, para seguir hablando de la recuperación social y económica de nuestra isla bonita, para saber cómo van avanzando todos esos temas que nos preocupan y que nos ocupan. Borja Perdomo, buenos días. Buenos días, Dailo, y a todos los que nos siguen desde Onda Cero La Palma. Gracias por estar aquí en La Villa y Puerto de Tazacorte, municipio también afectado por esa erupción volcánica del Tajo Gaite, que recordemos, consejero, que usted el 19 de septiembre de 2021 era vicepresidente del Cabildo Insular de La Palma, y claro, yo creo que todos tenemos en nuestra retina esa imagen, esa cruda realidad que nos dejó el volcán y que bueno, y que todavía pues seguimos sufriendo aquí en nuestra isla de La Palma. Consejero, a mí me gustaría preguntarle por esas recientes y polémicas también supuestas declaraciones del expresidente del Gobierno de Canarias, actual ministro del Gobierno de España, el señor Ángel Víctor Torres, que poco menos decía que la isla de La Palma se encontraba mejor que antes de la erupción volcánica. ¿Realmente estas palabras fueron dichas exactamente por el ministro? ¿Están sacadas de contexto? ¿El Partido Socialista necesita o quiere matizar algo? Hombre, está claro que las declaraciones están sacadas de contexto. Ya no sacadas de contexto, sino directamente el medio de comunicación que las publica, entre comillas, ¿no? Como si lo hubiera dicho él. Ángel Víctor saca una nota de prensa el día del aniversario del volcán, se puede ver en la web de la Moncloa, también saca un vídeo en sus redes donde lo que habla es de unos datos económicos, en general macroeconómicos, no es un tema que pueda ir al 100%, ¿no? de la situación de la isla, pero sí es verdad que habla de unos datos de empleo mejores a anteriormente el volcán, habla también de unos datos de afiliados a la Seguridad Social, unos datos de que hay más empresas ahora que antes, unos datos también del PIB que ha subido, incluso más que en el resto de islas, pero bueno, eso no quiere decir que la isla esté mejor que antes del volcán. Hay unos indicadores que lo que quiso decir Ángel Víctor es que bueno, que en parte debido a esa inversión del Estado en empleo, en ayudar a las empresas, en los ERTE, para proteger despidos y demás, pues oye, a lo mejor nos hubiéramos visto en otra situación completamente distinta si esas políticas no se hubieran aplicado desde el minuto uno. Tenemos que ser conscientes que fueron aplicadas desde el minuto uno. Por lo tanto, estas son unas declaraciones, un fragmento o un titular que un medio de comunicación saca y al que Coalición Canaria, como nos tiene acostumbrados, se agarra, ¿no? Para desacreditar la labor del Gobierno de España, para desacreditar a Ángel Víctor en la isla de La Palma. Por lo tanto, el informe es claro en ese aspecto, es un informe hecho por el Cabildo y Fede Palma, lo redacta Corporación 5 y los datos no se los inventa el PSOE. Ahora matizamos, ¿no? ¿Está la isla mejor en todo que antes del volcán? Claro que no. Tenemos un tejido agrícola en todo el valle de plátanos que hay que recuperar. Tenemos unas comunicaciones que hay que recuperar, tenemos a los afectados que tienen que terminar de recuperar sus viviendas, tenemos que apostar por una política de vivienda pública. Hay muchísimas cosas en las que estamos peor que antes de la erupción volcánica. Pero bueno, en ese momento pues se agarraron a ese argumento y con eso es con lo que ha estado Coalición Canaria pues batallando todas estas semanas. Mire, señor Perdomo, yo cada vez que tengo que preguntarle por la LP2, de verdad que créame que es una labor ardua para mí el hecho de saber cómo le formulo la pregunta para que sea más atractiva o para que al menos suene diferente, pero es cierto que parece que estamos metidos, como usted decía en otras ocasiones, en una especie de culebrón. Realmente con el tema de la LP2, ¿qué va a pasar? Porque yo recuerdo también que hace apenas una semana usted decía, bueno, Coalición Canaria, cuando llega el aniversario del volcán se dedica o tiene la costumbre de anunciar cosas. Bueno, teníamos la esperanza de que anunciara algo, sí, pero no tenemos noticias relevantes o destacadas respecto a la LP2. Al igual que a ti te cuesta preguntarme, a mí ya me cuesta preguntar en un pleno, pero no me cuesta por nada, sino porque llevo viendo las mismas excusas. El otro día en una intervención parlamentaria también, el alcalde de Los Llanos le preguntaba al consejero de Obras Públicas el mismo argumento que hace los últimos 6 meses, que ahora está en intervención, que está en la recta final. Es difícil explicar, por mucho que el presidente diga muchas veces, no, hemos hecho todo lo posible. Yo no digo que no, pero no se puede justificar ya esto. Vamos a ver, una obra
que la tiene que recuperar el gobierno de Canarias, por mucho guirigay que nos empeñemos en que el Estado, en que intentamos que el Estado no... Eso era inviable desde el principio y se lo dijimos nosotros en un pleno, recuerdo, en septiembre, nada más entrar él como presidente del Cabildo. Una carretera que encima no hay que licitar, hay que aprobar un modificado y adjudicársela a la empresa que en este momento está llevando, que es la UTE, la obra. Es que ya no sabemos cuáles son los problemas de la LB2. Es que el problema es, la realidad es que yo no sé en qué estado está el expediente del LB2, porque me cuesta, igual que entiendo que a mucha gente, creer lo que me dicen, porque todos los plenos, o casi todos los plenos, van por donde mismo, ¿no? Estamos en la recta final, vamos a dar buenas noticias, entonces bueno, y un poco entre, como siempre en los aniversarios, pues se suele dar algo del volcán, que precisamente creo que este año no se anunció nada, pues dije, oye, pues vamos a ver si tenemos suerte y el 19 de septiembre se anuncia algo. Pero ya te digo, yo es un tema que me da mucha tristeza, sobre todo por los vecinos de Las Manchas, de Fuencaliente y del Paso, obviamente, de toda la zona del Valle, porque al final esto es, cuando se habla en la oposición, sin tener ningún tipo de... Bueno, digo esto porque la gente lo que necesita oír es esto, y después cuando llego, pues hemos visto que esa pista de 15 días, pues sigue ahí, no hay palas, no, yo cuando tú me preguntas y te cuesta, a mí ya me cuesta también entender la situación en la que se encuentra la LP2. Consejero, a Coalición Canaria parece preocuparle especialmente la ralentización que está sufriendo este proceso de recuperación social y económica de la isla de La Palma, sobre todo porque el propio presidente del Cabildo nos comentaba en la última entrevista que tuvimos con él que el dinero no estaba llegando en tiempo y en forma. Y también apuntaba tanto al senador por la isla de La Palma, al señor Kilian Sánchez, como a usted, como portavoz del Partido Socialista en el Cabildo Insular de La Palma, que estaban siendo poco reivindicativos con su partido en las altas esferas, en Madrid, que no exigían lo suficiente para la isla de La Palma. Bueno, vamos a ver, nosotros... no sé a qué se refiere exactamente, porque si se refiere al último convenio que hay que firmar para infraestructura, fue enviado el 27 de este mes. No sé cómo el presidente quiere que el Estado le ingrese 52 millones de euros que le debe, si el expediente entró en el ministerio el otro día, él lleva reclamándolo 8 meses públicamente, pero si tú no lo presentas da lo mismo que lo reclame 8 meses. Y yo tampoco le he visto reivindicar mucho a él públicamente que el gobierno de Canarias le debe más de 25 millones de euros al Cabildo y más al resto de ayuntamientos de la isla de La Palma. No lo he visto públicamente hacer una reivindicación de este tema. Somos conscientes, desde el partido en la isla de La Palma, trabajamos con el ministro directamente para que ese dinero llegue lo antes posible, para poder seguir afrontando la recuperación, sobre todo de infraestructuras y demás. Pero bueno, que el presidente diga eso cuando no ha entregado una vivienda. El gobierno de Canarias, ¿cuántas viviendas? 0 entregadas. No ha recuperado la LP2, no ha pagado la pérdida de renta, y lo que ha hecho es entorpecer la recuperación del Colegio de la Laguna. A mí que el presidente del gobierno, el presidente del Cabildo, me venga con este tipo de reivindicaciones, que al final lo que se hace es, yo echo la culpa al que está arriba de la incapacidad que tengo yo de gestionar las cosas que realmente prometí, porque el que prometió hacer todas estas cosas no fue Pedro Sánchez, fue el presidente del gobierno del Cabildo, el presidente del Cabildo en campaña electoral. Y de esas que prometió, muy pocas ha cumplido. Por lo tanto, él lo que tiene que hacer, o es una recomendación que yo le doy, es nosotros seguiremos trabajando, igual que para que lleguen los 100 millones que no están en la agenda canaria, pero que yo he dicho que somos conscientes de que tienen que llegar para recuperar las fincas agrícolas. Bueno, pues él lo que tiene que hacer también es dedicarse a trabajar en la gestión que le compete, más allá de estar siempre echándole culpas al gobierno de España de todo lo que pasa en la isla de La Palma. Consejero, son muchos los temas de los que podemos hablar con usted y no quiero dejarme por detrás el tema, además lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide y preguntárselo con exactitud. Por el tema del contrato de Emiratos Árabes, sobre ese procedimiento para la contratación de lo que vendría siendo una empresa consultora para la internalización y también para la captación de inversión en mercados de Oriente Medio y también en el norte de África. Yo no sé si ya ustedes han recibido algún tipo de explicación por parte de la empresa pública Sodepal, dependiente del Cabildo Insular de La Palma, sobre todo teniendo en cuenta que supuestamente
esta consultoría, el Partido Socialista desconoce si tenía experiencia acreditada en el sector, y por otro lado el Cabildo se supone también que estaba dispuesto a abonar una cantidad de 1,36 millones de euros. Vamos a ver, ese mismo título que tú acabas de leer del contrato es lo único que yo sé del contrato. Y eso es lo que nos molesta. Vamos a ver. Nosotros somos miembros, yo personalmente y compañeros somos miembros del Consejo de Administración de Sodepal. A nosotros en ningún momento nos enteramos, fíjate tú, nos enteramos de este contrato porque un medio de comunicación sacó este tema del contrato. Ahí nos enteramos, fuimos a la página de contratación de Sodepal y vimos este contrato. Leímos lo que tú acabas de leer, el título del contrato y la cuantía y las 3 empresas a las que habían sido invitadas. No tenemos absolutamente ninguna información de en qué consistía ese contrato. Vamos a ver, estamos hablando de un contrato de 1,3 millones de euros, que encima no estaba presupuestado, puesto que ahora dice que desisten porque no había cuantía económica. Para este año sí, pero para el próximo año no había cuantía económica. Hay un desistimiento que han colgado también en la plataforma de contratación del sector público que dice eso, pero lo que nos preocupa es ni información absoluta. Es que me preguntaban más medios de comunicación cuando salió lo del contrato, yo le decía, mira, es que no tengo ni idea. No hay nada colgado sobre el objeto del contrato. Ahora desisten, pero es que después nos damos cuenta, se supone que si tú vas a hacer un contrato de este tipo, de 1,3 millones, para un tema tan sensible como es este y tan complejo, porque al final es de relaciones internacionales con países de Emiratos Árabes y demás, cuando vemos, nos llega la información del registro mercantil de esta empresa, una empresa creada en 2023 que factura 1.500 euros, más, arriba abajo. En 2023, 21.000 euros en 2024 y ahora Sodepal le iban a cargar un contrato de 1,3 millones de euros. Pues yo lo que he pedido en el último Consejo de Administración, para que después no digan que yo salgo públicamente a decir las cosas sin pedirlas, la semana pasada hubo Consejo de Administración y yo le solicité a la consejera y en este caso al gerente que quería el objeto del contrato, cuáles eran todas las acciones, todo lo que se iba a hacer con este tema, que quería el desistimiento también, motivos del desistimiento y también que me argumentaran por qué se elige esta empresa, porque tenemos que tener en cuenta que es un contrato negociado sin publicidad, es un contrato en el que el Cabildo, Sodepal invita a 3 empresas, no es un contrato abierto que se puede presentar cualquier empresa, por lo tanto que me justifiquen el por qué se invita a esta empresa a concurrir. Así que yo lo que le pido es que hay que abandonar ya esta estrategia de desplanificación, de carreras, de hacer todo por impulso, y hay que centrarnos bien. Estamos hablando de recursos públicos y más en la situación en la que estamos. Oye, que menos que sentarte y explicar un poco cómo va a ser el contrato. Incluso los agricultores te preguntaban, oye, ¿esto de qué va? Y tú tener que decirle que eres miembro del Consejo de Administración, pues no tengo ni idea. Porque era la realidad, no tengo ni idea de lo que va a ir. En otras palabras, señor Perdomo, ¿usted, por ejemplo, echa en falta, de manera resumida, transparencia en Sodepal? Hombre, vamos a ver, yo he hecho en falta, claro, que me den la documentación, porque yo lo único que puedo acceder es a un documento donde se ve cuál de las 3 empresas gana, por el precio que gana y el título del contrato. Eso es a lo que yo tengo acceso. Con eso poco o nada puedo hacer, por lo tanto yo espero que se nos entregue esa documentación y se nos justifique todo lo que hemos pedido, pero yo creo que hay que tomarse las cosas de otra forma. Esto no se puede hacer así alegremente y después, bueno, pues ahora reculamos. Yo ya no sé bien si no lo hacen por un tema económico o por otra cosa. Bueno, yo he pedido toda la documentación por escrito, pero creo que el Cabildo debe replantearse algunos temas que yo no digo si es mejor o peor, pero debe replantearse algunos temas que no se pueden hacer así, ¿no? Vamos a ver, ante todo a los propios miembros del Consejo de Administración, a la oposición, hombre, que menos que explicarle de qué va a ir un contrato de este tipo, cuando estamos hablando y se generan incertidumbres, y no porque la genere el Partido Socialista, que el Partido Socialista de este contrato, hasta que no se pasó lo que pasó, no había dicho absolutamente nada, pero se genera una incertidumbre en los agricultores, en la población, que no tiene por qué generarse. Yo lo que le pido a Sodepal es que, oye, que cuente un poco más con el Consejo de Administración, que no solo estamos allí para ir a levantar la mano cuando se aprueban los presupuestos, estamos para ver estos temas también. Y ya para despedir esta entrevista, me gustaría también preguntarle, me gustaría también que usted, grosso modo, pudiese al menos, y ya nos despedimos, resumir, analizar brevemente la salud financiera del Cabildo de La Palma. Si usted nos tuviese que dar un titular, por decirlo de alguna manera, ¿cuál sería?
No es buena, vamos a ver. No es buena cuando se debe un préstamo de 61 millones de euros, cuando se ve que se están dejando créditos no disponibles. Oye, ojo, créditos en inversiones, no créditos cualquiera. Se ha llevado un expediente de 20 millones de euros a créditos no disponibles, entre ellos muchos de residuos, muy importantes para la isla, incluso algunos acordados con los ayuntamientos, como es la renovación de una parte de la flota del consorcio, que está habiendo problemas serios con este tema, al no tener planta de transferencia, se dejan para la planta de compostaje, 8 millones y medio que no va a transferir el Cabildo al Consejo Insular de Agua con la situación en la que estamos. Ahí te pongo algunos de los ejemplos. Por lo tanto, a mí él no me puede decir que la situación es buena. Si la situación fuera buena, tú no tenías que estar declarando no disponibilidad en créditos que tú tenías presupuestados en el presupuesto. Por lo tanto, la situación no es buena. Es verdad que el Cabildo tiene una capacidad de endeudamiento, pero bueno, yo creo que al final, en lo importante muchas veces, que yo lo decía desde que se aprobó el presupuesto carece de inversiones, pues bueno, ahora le pegamos otro recorte a las inversiones del Cabildo. Por lo tanto, yo creo que el Cabildo está más allá de entregar subvenciones, que me parece bien, hay que ayudar a los colectivos, de ayudar en eventos y en conciertos, que me parece bien, la ciudadanía también quiere ocio, pero bueno, tenemos que llegar un poquito más allá y el Cabildo tiene que ser el ayuntamiento de la isla, ¿no? De los 14 ayuntamientos, y eso se hace metiendo capacidad inversora y metiendo economía en la isla de La Palma y en la calle directamente, ¿no? Pues aquí nos vamos a despedir. Borja Perdomo, como le decía al principio, muchas gracias por haberse sentado con nosotros. Lo emplazamos a que en otra ocasión se vuelva a sentar con nosotros para seguir repasando y analizando, pues bueno, cómo van evolucionando los temas de la actualidad de nuestra querida isla de La Palma. Muchas gracias, Borja Perdomo. Muchas gracias a ustedes y pues, como ya saben, cuando quieran, aquí estamos a total disponibilidad. Muy amable, gracias.